¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este día número 14, en el cual hablaremos del tema del examen general, ¿no? Bueno, en realidad este tema es bien corto, ¿no? Es una continuación del tema ayer sobre el examen de conciencia. Simplemente vamos a especificar algunos puntos sobre cómo hacer un examen general, en qué momentos del día se hace y pues profundizar de repente un poco en la utilidad que tiene, ¿no? Como mencionamos el día de ayer, ¿no? Es que es provechoso hacer el examen de conciencia, ¿no? ¿Por qué? Porque nos ayuda a entender, pues, nuestras faltas, en qué puntos necesitamos convertirnos más, profundizar más, entender por qué hacemos lo que hacemos, que muchas veces no es una realidad que está simplemente tan a la vista, sino que tiende a ser, pues, a ser una realidad más profunda, ¿no? No es que porque, no sé, nos pequemos por envidia o, no sé, contra la pureza o mintamos, necesariamente la raíz en sí está en ese hecho, sino más bien tiende a estar pues en una especie de herida humana previa, ¿no? Como una especie de vacío, un sentir de una falta de amor, em, de diferentes tipos, puede ser pues, de falta de intimidad con amigos, en la familia, etcétera. Entonces, sí es muy provechoso pues, hacer el examen general para entender cuáles son nuestros pecados y pedir a Dios que nos ayude a entender cuál es la dinámica que está detrás de ellos, ¿no? El examen general se recomienda hacer de manera particular al final del día, ¿no? Hay, sobre todo institutos religiosos, ¿no? Que hacen el examen general dos veces al día, ¿no? Después del almuerzo y al final del día, o antes del almuerzo y al final del día, ¿no? Más o menos a la mitad del día, para poder como que profundizar un poco más que aquellos que podrían de repente hacerlo al final del día, ¿no? No es demasiado extenso, como podrán ver aquí, ahorita vamos a leer y profundizar en los pasos, por lo que de hecho es una gran práctica, ¿no? Muy conveniente, muy recomendada, porque además nos ayuda a mantenernos vigilantes, ¿no? Ese es un poco el sentido, ¿no? De tener conciencia de aquellas realidades que, que vamos viviendo, ¿no? Y cómo, o sea, porque hacer el examen general también es vivir una especie de momento de oración de cara a Dios. Entonces, quienes de repente no viven esto, ¿no? Quienes no tienen de repente un momento de oración diario, también es pues provechoso o aún más provechoso hacer pues el examen general, ¿no? Y bueno, algunos detalles que iremos viendo mientras que vamos viendo estos puntos, ¿no? Entonces, el primer paso del examen general es dar gracias a Dios nuestro Señor por los beneficios recibidos durante el día. Y uno podría pensar como que, pero ¿y dónde está la parte del pecado, no? Y de hecho, esta estructura la plantea San Ignacio de Loyola, ¿no? Y hace sentido, ¿no? Hace sentido comenzar por la parte de agradecer, porque lo que vivimos durante el día o durante esas horas que vamos a examinar no son simplemente, pues, una vida de pecado, ¿no? Es sobre todo una vida provista por Dios, ¿no? Son realidades que Dios ha providenciado en nuestra vida, ¿no? El alimento, el mismo hecho de despertar, la oportunidad de encontrarnos con otros, de repente con familia, la oportunidad, no sé, de estudiar, de trabajar, de conocer cosas nuevas, hasta cosas pequeñas y de alguna forma que a veces pasamos por alto, pero que de manera particular algunos días nos damos cuenta, como, no sé, que salió el sol, que tuve la oportunidad de salir a comprar el pan ese día y no sé, no fue un momento cómodo, relajante. Entonces, estos puntos también son realidades que hay que agradecer a Dios, ¿no? Entonces, es conveniente, pues, no solo centrarnos, digamos, en lo negativo, en el pecado, sino más bien comenzar con este espacio de agradecimiento que también nos permita abrir el corazón a Dios, ¿no? Para que sea una realidad franca, una especie de conversación franca entre nosotros y Dios, ¿no? Entonces, dar gracias a Dios por aquello que hayamos vivido durante el día o durante esta parte del día, si es que hacemos dos momentos de examen general, ¿no? Entonces, habría que pues pensar, ¿no? Igual, ¿no? Como que qué cosas han pasado durante estas horas. Y también nos va a ayudar a ser más agradecidos, ¿no? Porque a veces
terminamos el día y pensamos que no hay nada por lo cual agradecer, ¿no? Y en verdad siempre hay cosas, ¿no? Siempre hay cosas por las cuales agradecer. Y también creo que nos ayuda, esto es una especie de efecto psicológico tal vez, pero nos ayuda a dormir pensando también en aquellas realidades que agradecemos, o a seguir el día, ¿no? Si es que hacemos a mitad del día, pensando en aquellas realidades que agradecemos junto con aquellas realidades que pues queremos ir cambiando en nuestras vidas, ¿no? En segundo lugar, pedir la gracia a Dios para que nos ayude a identificar los pecados cometidos durante el día, ¿no? Entonces, pedir la gracia porque sin Dios nada podemos, ¿no? Em, ya decían, no me acuerdo si un santo, ¿no? Pero hay esta reflexión espiritual sobre que si es que uno considera de que no tiene pecados, lo más probable es que hay un pecado del cual siempre pues podemos tener conciencia, que es nuestra falta de humildad, ¿no? Nuestra falta de interioridad para poder conocer mejor aquellas obras en las cuales no hemos obrado con bien o hemos dejado, ¿no?, de obrar con bien, ¿no? Hemos omitido el bien que era justo dar, ¿no? Entonces, pedir la gracia, ¿no? Para poder identificar los momentos en los que vamos pecando. Primero, claro, ¿no? Los pecados graves, ¿no? Y luego, pues, aquellos pecados veniales, deliberados, que vamos cometiendo, e incluso aquellos que son no deliberados, ¿no? Para entender también los momentos en que de repente reaccionamos mal porque, no sé, no nos sentimos incómodos, hace calor, o hace frío, ¿no? O sea, o estamos enfermos. En general, ¿no? A veces uno reacciona mal por realidades de ese tipo y ahí también pues uno peca, ¿no? De repente no deliberadamente, pero de forma, en todo caso, no deliberada, ¿no? De forma no intencional. Sigue siendo igual pecado, ¿no? Entonces también estas realidades son realidades, y sobre todo esas realidades son las que creo que hay que ir reparando en el día a día, ¿no? Una vez que ya se haya pues pasado por esta primera purgación del pecado mortal, ¿no? Y es el espacio, sobre todo, más práctico, más perfecto para vivir la caridad, ¿no? La caridad al final se vive en la interacción diaria. Entonces, hay que tener esta conciencia, ¿no? Y ver y elegir, ¿no? Vivir con caridad constante. Entonces, luego de pedir la gracia, ya pasamos en sí a la examinación de las obras del día, ¿no? Entonces, desde el despertar hasta el momento del examen presente, ¿no? Ya sea al final del día o al mediodía, de hora en hora, ¿no? Entonces, es hacer un verdadero análisis, no como que, ¿qué hice hoy? Y me acuerdo de tres cosas, no sé, sino tratar de hacer un análisis bien hecho, ¿no? El examen general no debería durar más de 15 minutos normalmente, no es tan extenso, pero sí conviene pues en esos 15 minutos o menos hacer bien pues una buena examinación de nuestra conciencia, de lo que hemos ido viviendo durante estas horas del día. Entonces, ¿qué hice al despertar? ¿Cómo lo viví? ¿Si me acordé de Dios? O si me acordé de Dios, no sé, recién en el momento de bendecir mis alimentos. eh, si es que bien dije mis alimentos siquiera. Entonces, no solo de repente en realidades pecaminosas, sino en general en mi intimidad también con Dios. Esto también forma parte del examen general, ¿no? Porque al final lo que queremos hacer es dar mayor gloria a Dios, elegir siempre el mayor bien, ¿no? Esta dinámica del magis, ¿no? De siempre más, ¿no? Entonces, examinarnos también en ese sentido. Igual, ¿no? De hora en hora, ¿no? Y recordar estos puntos, ¿no? El pensamiento, la palabra y la obra, ¿no? Y la omisión de cualquiera de estas realidades, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Por ejemplo, omitir el recordar a Dios al iniciar el día, de repente no es algo tan bueno. No sé si diría que es pecado propiamente, pero seguro que es mucho más provechoso recordar a Dios al iniciar el día. Qué palabras hemos dicho, en qué palabras nos hemos cuidado, en qué pensamientos nos hemos cuidado, tanto de repente en pensamientos, digamos, impuros en cuanto no castos, como en formas de pensamiento vanas, ¿no? De repente, no sé, cosas como, pucha, como no tengo esto, y es una cosa que no necesito, pero que me gustaría tener, pues porque me gusta la riqueza, ¿no? Entonces, claro, es pecado, bueno, de repente no es pecado, de repente es una falta de pobreza, pero igual es más provechoso no tener esto dentro de mí, ¿no? Entonces, ir así, pues, purgando, ¿no? Comenzar desde lo más grande a lo más pequeño, ¿no?
y ver estos pecados generales y particulares, ¿no? Este tema de los pecados particulares son propios del examen particular que vamos a profundizar el día de mañana. También es una gran herramienta para poder examinar la conciencia, ¿no? Es una práctica y particularmente, bueno, de repente el examen general y el examen particular, ¿no? De manera especial, son prácticas que se hacen en el retiro de ejercicios espirituales, pero que es muy conveniente llevar para el día a día, ¿no? Como cuarto paso, luego ya examinar, identificar, ¿no? Haber identificado cuáles son los puntos sobre los cuales quiero mejorar, pedir perdón a Dios nuestro Señor por las faltas cometidas durante el día, ¿no? Es muy conveniente al momento de hacer el examen tener un cuaderno, porque en la medida que nos vamos acordando, lo más probable es que nos olvidemos de si son varios puntos, que de hecho de alguna forma siempre son varios, porque si examinamos bien, lo más probable es que salgan varios puntos, no podrían salir, no sé, 5 o 10 puntos tranquilamente, ¿no? De realidades que hemos hecho o dejado de hacer durante las últimas horas, ¿no? Entonces sí, ¿no? Conviene notarlo y así cuando voy examinando estos 5 o 10 puntos, al momento de pedir perdón, no es que ya me olvidé de alguno, porque podría pasarnos también. Entonces, entonces más bien examino y pido perdón después por cada uno de ellos, ¿no? Por cada una de las faltas cometidas durante el día. Y junto o después de pedir perdón, proponemos enmendarnos con la gracia de Dios, ¿no? Existe también la posibilidad, ¿no? de hacer, digamos, de tomar uno a uno los pecados, ¿no? Examinar el día y, me doy cuenta que hice esto, ¿no? Entonces, sobre esta realidad, ¿no? Primero pido perdón, propongo enmendarme, ¿no? Pongo un pequeño plan, un pequeño, o sea, el deseo de Dios, ¿no? Le pido a Dios que me ayude, pero también hago una especie de pequeño plan para evitar que esto pase, y de ahí sigo examinando con los siguientes puntos, ¿no? Normalmente se hace, pues, por secciones, pero también uno podría hacerlo, digamos, individualmente, como que punto por punto o pecado por pecado, ¿no? Entonces, bueno, si finalmente nos proponemos enmendarnos con la ayuda de Dios, y esto implica, pues, primero el deseo, ¿no? El deseo verdaderamente de querer enmendarme, y también alguna especie de plan, ¿no? Alguna especie de forma de combatir el pecado, porque claro, no basta con querer algo, ¿no? Es como el estudio incluso, ¿no? Es como si quisiera, no sé, ¿no? Ser médico sin estudiar, ¿no? Entonces, así no funciona la realidad, ¿no? Pues de la misma forma con esto, que es una realidad sumamente seria, ¿no? Es la salud del alma, pues también hay que tomárselo con seriedad, hay que eh, pedir la gracia, pero también dar espacios para poder profundizar sobre estas realidades que nos permitan al final, pues, combatir, ¿no? Con un plan concreto, estas obras estos malos actos, ¿no? Pecados que hemos cometido durante el día, ¿no? Recordar aquí también que en la parte del perdón conviene mucho pedir a Dios también este dolor de corazón por lo que por aquellas faltas que hemos cometido, sobre todo por las más graves. Si es un pecado grave, de manera particular pedir a Dios este dolor de corazón, tratar de vivir o tratar de experimentarlo. Es una gracia también, pero hay que pedirla y hay que meditar sobre cómo es que le fallamos a Dios, cómo es que Dios nos sigue perdonando, para generar en nosotros también este dolor. Es conveniente, ¿no? Frente a Dios en primer lugar, porque es Dios, ¿no? Entonces debería dolernos ofenderle, y frente a nosotros mismos, frente al otro, si es que también que siempre, ¿no? Como ya decimos antes, siempre nuestro pecado le hace daño al otro porque nos desordena, ¿no? Pero a veces de manera más explícita le hace daño al otro. Entonces también este dolor nos ayuda pues a generar un cambio, ¿no? Porque no queremos vivir en el dolor del pecado, de cometer constantemente el pecado y comprometer siempre a Dios, a nosotros y al otro, ¿no? Y otro punto importante también es recordar que o sea, este sentido de examinar la conciencia, el pecado, no solo debe quedar en el sentido soy un pecador, mire cómo falto a Dios en estas realidades, que sí, también, ¿no? O sea, es un ejercicio de humildad, ¿no? Y de dolor, pero también debe caer en este sentido de la contemplación de la misericordia de Dios, ¿no?
de cómo estas realidades se dan en mi vida, y aún así Dios sigue teniendo fe en mí, sigue teniendo fe en que me puedo convertir, en que puedo ser santo, en que puedo ser santo en medio de estas realidades y superarlas, ¿no? Porque o sea, incluso, ¿no? O sea, en la medida en la que ejercitamos el examen general y vayamos convirtiéndonos, o sea, renunciando al pecado de forma concreta en el tiempo, la tentación no desaparece siempre. O sea, hay tentaciones que son producto, claro, de una vida desordenada, ¿no? Pero hay otras tentaciones que en realidad son como realidades que Dios permite que se den. Y las tentaciones son útiles también en el sentido en el que nos hacen débiles, ¿no? Dios no quiere que pequemos, ¿no? Pero la tentación sí nos ayuda a mantenernos humildes, a, a, a pedirle su misericordia, su gracia, ¿no? Entonces recordar esto y pues también abrazar la misericordia de Dios en el momento en el cual vamos examinando nuestros pecados y pidiendo la gracia de Dios, el perdón y proponiendo cambiar de vida, ¿no? Y San Ignacio propone para cerrar este momento, ¿no? Recitar un Padre Nuestro, ¿no? Recordando pues también, ¿no? Al Padre, hacia quien toda la liturgia está orientada de manera particular, ¿no? Hacia quien Cristo mismo se orienta en unión o en unidad con el Espíritu Santo. Entonces, esto es en realidad pues el examen general. El día de mañana estaríamos viendo el tema del examen particular, que tiene unas realidades similares, pero que sirve, como dice el nombre, para atacar puntos o pecados particulares de mi vida, ¿no? Que deberían ser, o sea, el pecado que te debería atacar es pues mis pecados predominantes, ¿no? Pero bueno, ya mañana profundizaremos un poco más sobre esto. Entonces, nos quedamos hasta aquí. Cuídense mucho y nos vemos el día de mañana. Un cálido abrazo.